quien obtuvo un contundente apoyo por parte no solamente de los colorados oficialistas, también la disidencia, 22 liberales. ¿Y esto qué representa? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce esta conformación de la mesa directiva con esa contundencia, con ese apoyo de sus colegas para lo que se viene adelante, mirando un poco lo que todos hablan y lo que al final a los ciudadanos nos interesa es lograr la gobernabilidad, acompañar las iniciativas parlamentarias, generar un ambiente de discusión sobre los proyectos que interesan a la gente? Y queremos arrancar esta noche con ese tema y está con nosotros el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Raúl Latorre. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jorge. Ya es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia de Caro Cruz. Haciendo un poco ya, después de unos días de esto que se logró en Cámara de Diputados, hemos hablado con varios referentes políticos, con algunos analistas, y destacan incluso los de la oposición esta contundencia que se logró en Cámara de Diputados para la conformación de la mesa directiva. Si bien hemos hablado en otros espacios periodísticos, interesante volver un poco a plantear y a discutir, por un lado, cómo se logra eso, a pesar de que hubo también una avalancha mediática como para erosionar tu figura. Sin embargo, se logró una contundencia y que es una expresión también de que más allá de lo que gritan algunos medios de comunicación, hay un trabajo de diálogo, de buscar consenso. Explícanos, por favor, cómo se dio este resultado la semana pasada para que vuelva a estar al frente de la Cámara de Diputados. Bueno, de que llegamos, Jorge, creo que hemos establecido líneas claras, como bien decías, de búsqueda del consenso, del diálogo, de la apertura, entendiendo que mi rol como presidente de la Cámara de Diputados era ser un custodio de la democracia, ser custodio de nuestro sistema republicano, en donde, bueno, naturalmente cuando no se llega al consenso, por supuesto que la mayoría finalmente tomará la decisión, pero que es igualmente importante escuchar a las minorías, que no siempre vamos a escuchar cosas que nos gustan, algunas palabras pueden ser hasta estridentes al oído, pero finalmente que escuchemos cosas con las que disentimos, que son diferentes a nuestro pensamiento, es un recordatorio de que estamos en libertad, de que estamos en democracia. Y caminamos por ese sendero, Jorge, también buscando escuchar a todos, pero generar un orden, evitar el circo, fortalecer la institucionalidad y priorizar aquello que nos llevó a ese espacio, que es conectarnos con las necesidades del ciudadano, entender de que nos eligieron. A mí más de 50.000 paraguayos de la capital me dieron la confianza para ser diputado de la Nación y cuando lo hicieron yo entendí de forma clara que fue en base a un compromiso de trabajar para que estos compatriotas estén mejor, para que todos los paraguayos estén mejor, buscando un mejor nivel de salud, una mejor educación, una mayor seguridad, luchando por un empleo digno para todos los paraguayos. Y creo que a pesar de las diferentes circunstancias, no nos apartamos de ese criterio, tratamos de impartir justicia, de sentar posiciones y líneas claras y bueno, finalmente los colegas me honraron con esta distinción. Yo quiero agradecerle a los colegas del Partido Colorado, de las diferentes bancadas, a los colegas del Partido Liberal que en su totalidad, tanto los colegas del Partido Colorado como el Partido Liberal en toda su representación me han acompañado para este segundo periodo, también a los colegas del tercer espacio que me han dado esa confianza. Y en ese sentido, reafirmar mi compromiso con la ciudadanía de poner toda mi atención, todo mi esmero y todo mi tiempo en que verdaderamente puedan mejorar su calidad de vida. ¿Llegaste a hablar ya con el presidente de la República? Supongo que sí, ¿verdad? Después de esto, unas felicitaciones, pero más allá de eso, ya entrando un poco en lo que se viene ahora, ¿verdad?
Esto también, esa confianza depositada, doctor, por parte de tus colegas para que sigas un año más al frente de una de las cámaras, es un compromiso muy grande. Un compromiso grande, no de bajar líneas, de imponer agendas, sino de crear, de seguir trabajando en ese ambiente de consenso. Yo mencionaba recién las críticas que tuviste y sin embargo algo tuviste que haber hecho bien para que tus colegas hoy decidan levantar la mano y decir, yo otra vez le doy mi voto de confianza. No digo ni siquiera de los que están identificados con tu movimiento interno político, sino tener también el voto de los opositores. 22 liberales votaron por vos, ¿verdad? Entonces eso implica una responsabilidad demasiado grande. ¿Te pidió algo en particular? ¿Qué te dijo el presidente Peña? No, sí tuve la oportunidad de compartir con el presidente. De hecho, que tuvimos un almuerzo ese día en su residencia en Burú Villaroa, una reunión del Comando Nacional, y la verdad que compartí esta alegría, este honor con mis compañeros del comando, y sí pude percibir la alegría, el entusiasmo de Santiago, del presidente del partido, del vicepresidente de la República y todos los componentes, todos los compañeros del movimiento, en el entendimiento de que sí, efectivamente, este respaldo trascendió nuestro espacio político. Este acuerdo, este consenso, fue más allá de los componentes del Movimiento de Honor Colorado o de los componentes de las bancadas afines al gobierno de Santiago o de los componentes del propio partido. Y en ese sentido, sí, yo decirte, Jorge, que es grande el compromiso, con todos los colegas, es grande el compromiso con la ciudadanía. Y conversamos sobre eso con Santiago, nuestra voluntad de seguir planteando y acompañando proyectos de transformación. De hecho, que creo que hemos aprobado determinados proyectos clave ya durante la gestión, la creación de la Dirección Nacional de Ingresos, que está dando importantes repercusiones a la hora del combate a la informalidad y al contrabando y a la hora de mejorar los ingresos, las recaudaciones, que está superando récords históricos, de la creación del Ministerio de Economía, que también generó un reordenamiento importante y un mejoramiento de las capacidades en cuanto a su gerenciamiento, su administración en el Estado paraguayo, la aprobación del proyecto de tren de cercanías, que entendemos también puede significar una verdadera revolución en términos de transporte público, que es un área que hay que atender. Eso compaginado con algunas líneas de acción del gobierno, como el fortalecimiento de la agrupación especializada LINCE a través de los nuevos efectivos policiales, también el mejoramiento, lo que se está apuntando al mejoramiento de la calidad educativa, el aumento de los horarios de consulta, ampliando los servicios de salud que se proponen y las iniciativas en cuanto al mejoramiento de la infraestructura en salud. Creo que hay avances importantes. Creo que los primeros pasos o este primer año fueron acertados, fueron sólidos. La recuperación de la gobernanza sobre el sistema penitenciario y la anulación o la finalización de ese verdadero centro o puesto de comando de las operaciones para el narcotráfico y el crimen organizado, como lo era Tacumbú, una apuesta muy valiente del presidente de la República. Creo que este primer año se dio con los pasos correctos, con la cabeza, el pensamiento ordenado y con el foco, Jorge, en lo que la gente necesita, en atender las necesidades ciudadanas y con aquello que verdaderamente puede ser beneficio a nuestro país. El acercamiento al grado de inversión, que va a tener tremendas consecuencias en nuestras capacidades financieras y de atraer inversiones. La importante campaña, porque se cuestiona esto, y de hecho yo también tuve la oportunidad de hacer algunas visitas estratégicas. Estuvimos por Israel, acompañamos al presidente del Congreso, al presidente
del Estado de Israel en este momento difícil, donde ellos reciben un ataque terrorista, nuestra participación en la cumbre de Dubái, que con la oportunidad también de generar importantes inversiones estratégicas de una zona, de una zona del globo que es muy rica en inversión. Y también la agenda del presidente Santiago, que están quienes lo cuestionan por sus viajes, pero hay que entender el foco. Amén del fortalecimiento en cuanto a la capacidad de generar influencias por parte de la República del Paraguay, o cómo se para el Paraguay en el concierto de las naciones, el foco del presidente Santiago, que es la inversión. Recordar los atractivos que tiene el Paraguay en términos de disponibilidad energética, energía limpia y renovable, del bono demográfico, nuestra capacidad, nuestra fuerza laboral, en todo lo que representa la baja presión impositiva y al compromiso de Santiago de no subir los impuestos. Entonces hay un esfuerzo muy grande que estamos convencidos va a tener grandes repercusiones a la hora de la generación de inversión. Entonces creemos, Jorge, que vamos por la dirección correcta. La verdad que estamos con muchas ilusiones, con mucho entusiasmo para generar las transformaciones que nuestra nación requiere. Y específicamente, la verdad que yo compartí esta alegría con el presidente, mirando también hacia un año legislativo que entendemos va a ser de mucho beneficio para todos los paraguayos, Jorge. En la Cámara Baja, en diputados, esta es la segunda, o sea, por lo menos de las entrevistas que hicimos contigo, presidente, doctor, mencionaste, queremos crear consenso, trabajar, dejar el circo. Y eso, ustedes se dieron cuenta cómo eso distrae del foco principal y de los intereses de la gente. Cuando yo entiendo el afán no sé si de protagonismo o que va más por una cuestión de ganas de figurar de algunos parlamentarios antes que visibilizar las propuestas o los proyectos que tienen. Entonces, cuando en una sesión, en la Cámara de Diputados aparecen esos elementos distractores, a veces te ves obligado a levantar la sesión y se dejan de lado tratamientos de proyectos que son prioritarios. Entonces mencionaste hoy como que hay una conciencia, y de hecho es absolutamente sano y natural que existan diferencias, pero que se trabaje en construir, en sacar y acompañar lo más rápido posible, con celeridad, los proyectos tratados en el recinto parlamentario y dejar de lado que por griteríos o por peleas entre un parlamentario y el otro tengas que levantar la sesión, porque al final, y ustedes que se deben al voto popular, el voto de la gente, termina generando un hartazgo eso de la ciudadanía hacia la clase política, un enojo, todo lo que ustedes hacen se mira con rabia, ¿verdad? Entonces me parece que ese es el camino también, de ir enderezando, y cómo vos demostrás y a la ciudadanía que en realidad les importa, es resultado, ¿verdad? Creo que durante tu periodo se dio eso de que se elabora el orden del día y se termina de desarrollar todo lo que figura en el orden del día. Figuran 22 puntos, se tratan los 22, no al cuarto punto ya por razones diversas se levanta la sesión y queda otra vez para el siguiente, la siguiente convocatoria. Ese me parece que es el camino, diputado. Sí, de hecho que sí, Jorge, y si bien es una herramienta el levantamiento de las sesiones cuando el orden no permite que se sigan desarrollando, tengo que agradecerle esto a mis colegas. Creo que hemos encontrado un ordenamiento dentro de este periodo y hemos logrado terminar la absoluta mayoría de las sesiones. Por lo general hemos logrado terminar el orden del día. Entonces, en ese sentido yo tengo que confesar mi satisfacción, mi contentamiento con la producción en materia de leyes que está teniendo la Cámara de Diputados. Y también comentarte que también vamos a hacer determinadas readecuaciones buscando la modernización de la gestión administrativa en la Cámara de Diputados, Jorge. Había anunciado que si bien es natural aquí en Paraguay, en Estados Unidos y en Marte, si hay día que los parlamentarios tengan determinados espacios de confianza, no puedo yo imponerle un secretario o un asesor a
a un colega del Partido Encuentro Nacional, o un colega del Partido Liberal, o a un colega de la disidencia colorada, ni siquiera a un colega de mi bancada. Creo que eso sería autoritario de mi parte, pero también creo que es importante abrir un camino de acceso a través del mérito en los cuadros administrativos de la Cámara de Diputados. Es por eso que estamos lanzando y tenemos planificado realizarlo para mayo, un concurso para que 50 jóvenes paraguayos de las diferentes reparticiones del territorio nacional puedan formar parte del plantel de la Cámara de Diputados, y en base a su formación y en base a su visión innovadora puedan ayudarnos a la construcción de un marco legislativo que permita a nuestro país una mayor velocidad de desarrollo y mejores niveles de salud, de educación y de seguridad. Esto, como lo decía, lo vamos a hacer en mayo. También nosotros estamos planteando, Jorge, y a todos los que nos están viendo, una reestructuración del organigrama. Entendemos que existen situaciones, existen dependencias que, si bien no empezaron conmigo, Jorge, conmigo tienen que terminar, como la famosa jefatura de cafetería, por ejemplo. Yo entiendo que eso no puede seguir formando parte del organigrama de la Cámara de Diputados. Yo entiendo que es la necesidad de que quienes elaboramos las leyes también seamos en ejemplo en cuanto a la eficiencia en el gasto público, y existen determinadas dependencias que sencillamente van a ser eliminadas, y vamos a poner un mayor énfasis en la productividad parlamentaria, en la gestión que tenga que ver con lo legislativo, Jorge. Y así también estamos trabajando en una carrera del funcionario de la Cámara de Diputados que permita establecer con mayor claridad un camino de crecimiento en base a la formación, en base al mérito, y también en base a la antigüedad, que tiene que ser un componente para el desarrollo, para el fortalecimiento y para el crecimiento del funcionario legislativo. Entonces, estos son ejes de acción que vamos a desarrollar. Creemos en la necesidad de modernizar la función administrativa de la Cámara de Diputados y en mejorar la calidad de gasto. Tuvimos un importante ahorro el año pasado, ya anunciábamos que ahorramos poco más de 17.000 millones de guaraníes en determinados gastos, y le solicitamos al Ministerio de Economía y Finanzas que pueda derivar estos 17.000 millones para gastos de salud y educación, pero estamos convencidos de que podemos hacer más. Entendemos, Jorge, de que tuvimos aciertos importantes, pero también entendemos de que como seres humanos somos perfectibles y que podemos ser mejores, y esa es nuestra intención, ese es nuestro sincero deseo. ¿Cuál es hoy, este año, en este periodo, el proyecto, no digo más importante, ¿verdad? Porque si entramos a hablar más importante, siempre se dice el presupuesto, ¿verdad? La ley más importante, que se tiene que tratar este año, fin de año para el próximo, ¿verdad? Porque el de este año ya está. Pero tiene que ver con hambre cero, tiene que ver con la función pública y la reforma del servicio civil. ¿Cuál es el proyecto hoy más importante que ustedes dicen, este tenemos que sacar y tenemos que sacar? Así como logramos consenso para una cuestión determinada, esto nos parece prioritario, sobre todo porque son oficialistas ustedes, ¿verdad? Entonces, hablábamos el otro día, ustedes son oficialistas y tienen un proyecto. Ustedes ganaron las elecciones con un proyecto determinado. Tuvieron la capacidad de seducirle al electorado para que confíen en el proyecto, que vos tuviste 50.000 votos en Asunción. Le tuviste que convencer, seducir a tu electorado. Entonces, siguiendo en esa lógica, digo, ¿cuál es lo más inmediato o más importante este año, ahora en este periodo? Habrá más proyectos, obviamente, no digo que sea menos o más importante, pero prioritarios por lo menos, diputado. Y bueno, refiriéndome, existen una serie de proyectos que por supuesto tuvieron, de los que se habló mucho por diferentes motivos, ya sea por su envergadura, por lo que van a representar, y bueno, otros proyectos que a lo mejor no se habla tanto, pero que también tienen un significado muy importante. Y tengo que hablar, por ejemplo, de un proyecto que habíamos aprobado ayer, que tenía que ver con fortalecer las capacidades de poder llegar a las personas desaparecidas. Vos sabés, Jorge, que hay muchísimos inconvenientes con eso, la trata de personas, el tráfico de niños. Y la verdad que vi con mucha alegría y con mucha,
por otro lado me emocionó cuando terminábamos de aprobar este proyecto y la asociación, estaban algunos representantes de la asociación de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, y aplaudían y lloraban y decía yo que tenía esta reflexión, ¿verdad? Que había algunos proyectos verdaderamente trascendentes y por supuesto muy discutidos, y que habían otros que a lo mejor pasan sin demasiado ruido, pero que tienen tremendas consecuencias para la gente a la cual toca esa realidad. Refiriéndome específicamente a los proyectos de los que hablaste, si hablamos de Hambre Cero, es importante dimensionar la envergadura de este proyecto. Y yo tengo que hablar de esto, no sé si le va a gustar que diga esto a Santiago, pero yo tuve la oportunidad de participar en una de las primeras reuniones de planificación del proyecto Hambre Cero y pude ver cómo esta situación sensibilizaba a Santiago, y estamos unos pocos, ¿verdad? Y cómo él se pronunciaba molesto contra la situación que vivimos en el Paraguay. Y la verdad que es paradojal. Me había tocado trabajar en algún proyecto de lucha contra el hambre, Pan para Todos, creo que incluso lo hablamos por acá, que fortalecía la dinámica de donación de alimentos. Por supuesto, nada de esta envergadura, pero yo pude ver la molestia del presidente Santiago con respecto a nuestra realidad, donde producimos alimento para más de 100 millones de personas, somos poco más de 6, somos una de las soluciones para el hambre en el mundo. Sin embargo, todavía muchos de nuestros niños tienen hambre. Y esa es, hay que entender la dimensión del alcance de este proyecto, que va a tener tremendas consecuencias. Por un lado, en un derecho, uno de los derechos más elementales, junto con el derecho a la vida, que es el derecho a la alimentación. Y por otro lado, con respecto al impacto en la educación, en base al tremendo descenso del índice de deserción que generan los programas que plantean la alimentación escolar. Y en ese sentido, la verdad que hay muchas esperanzas puestas en este proyecto. Hemos conversado mucho al respecto con los colegas y yo veo una gran mayoría que hoy por hoy desea francamente acompañar el proyecto Hambre Cero. Si bien van a haber determinadas discusiones, determinados debates, cuál va a ser el mecanismo, quién lo va a administrar, qué departamentos, qué lugares se van a centralizar, qué lugares van a depender más de sus autoridades locales. Hubo un diálogo muy interesante con los intendentes, donde nosotros pudimos ver a mi parecer, ¿verdad? una gran muestra de madurez política por parte de capacidad de escuchar, de madurez política por parte del presidente de la República, que llegó a un consenso muy importante con los intendentes de nuestro país. Pero en síntesis, la dimensión de este proyecto lo que va a transformar es tremenda y yo creo que de concretarse, si Dios permite que se concrete, puede ser uno de los principales legados del gobierno de Santiago. Veo una proporción importante de los colegas de la Cámara que lo quiera acompañar, pero sí van a haber, por supuesto vamos a buscar los consensos y sí veo que el debate se va a centrar en algunos procedimientos administrativos que deben ser debatidos, que deben ser discutidos. Por el lado de Hambre Cero. Por el lado de la carrera del servicio civil, yo soy un convencido, Jorge, de que nuestra nación tiene que avanzar en su ordenamiento, eso es indiscutible, pero que tiene que hacerlo con un diálogo fino, con la generación importante de consensos, escuchando a los actores, a las partes afectadas. Esto va a tocar de manera directa a la carrera del funcionario público. En ese sentido, ya se iniciaron ciclos de audiencias públicas y yo quiero enfatizar la importancia de tener una escucha activa de lo que piensan los paraguayos que van a ser afectados por esta ley. Y en ese sentido yo tengo que destacar nuevamente la apertura del presidente Santiago, porque nos decían en este proceso, cuando conversábamos de este proyecto, yo quiero que por favor socialicen, ayúdenme a socializar y a recoger las preocupaciones, a recoger las objeciones, a recoger
todas las propuestas para poder perfeccionar este proyecto. Entonces, otra vez, acompañado de esa voluntad de transformación, veo la apertura de un hombre sensato que sabe escuchar y que a quien nunca se le subió el poder en la cabeza, porque tengo que decir eso de él, ¿verdad? Yo converso con el presidente Santiago y tengo la misma conversación en el mismo espíritu que conversaba con él cuando, no sé, cuando... Ni siquiera era candidato. No, hasta después de sus elecciones, cuando ya no estaba en la función pública. Entonces, la verdad que, amén de nuestra labor legislativa, yo tengo muchas ilusiones y mucha esperanza con lo que él va a hacer en términos de transformación para nuestro país, Jorge. Lo otro que se dio también la semana pasada y que me parece muy importante y sobre todo porque te toca de cerca por tu condición de médico, ¿verdad, doctor? Y hablaba con la ministra María Teresa Barán. Esta reacción de los médicos, los 360 particularmente, los pasantes en áreas rurales, se cometió una inequidad muy grande con ellos históricamente. Porque por el tema de definir cuánto iba a ganar de acuerdo a la distancia donde se iba a trabajar. Entonces había tomado como referencia Panteón Nacional de los Héroes, punto cero, y si vos te vas a 120 kilómetros de la capital, te pagaban tanto. Si te vas a 60, ganabas tanto. Si te vas más, ganas. Y sin embargo, eso es prácticamente una inequidad. ¿Por qué? Porque el que se formó a lo mejor mucho más, o hizo más especialidades que el que se fue a 160 kilómetros y le tocó ir a 60 kilómetros, el otro gana más por una cuestión de distancia, no por una cuestión de preparación. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que se hace? Se define un porcentaje de salario para arriba, pero a todos por igual. 10 millones de guaraníes, de los 4,5, ni 5 no ganaban, ¿verdad? Entonces, eso es retribuirle a ellos, a tus colegas médicos, una inequidad tremenda y una desigualdad enorme, ¿verdad? Que ahora ellos salieron conformes. A mí me tocó hablar con 2 médicos pasantes que estaban ya en última etapa, que estaban trabajando en los hospitales, que eso se hizo también para que se tenga presencia de médicos en los hospitales en el interior. Pero ahora salieron conformes, ¿verdad? ¿Te das cuenta nomás, diputado, esos ajustes que hay que hacer, necesarios, porque aparte también genera una indignación ciudadana cuando vemos que el médico no gana ni 5 millones y vemos otros ahora dentro de este organigrama que querés hacer en la Cámara de Diputados con salarios muy superiores versus el salario de los médicos que les costó sangre, sudor y lágrimas a algunos recibirse, ¿verdad? Bueno, de hecho que me va a costar un poco ser imparcial en este tema porque sí, yo soy médico, Jorge, y vengo de una familia de médicos, mis padres, mi abuelo, mi hermana. Yo crecí, tenía 4 o 5 años y papá y mamá me llevaban a los hospitales. Ellos atendían a sus pacientes, a mí las enfermeras me invitaban chipa con cocido, de hecho que siempre me mimaron, ¿verdad? Ya cuando me tocó hacer mi residencia también. Y ahí hay una pregunta que yo siempre me hago, que es ¿cuánto vale salvar una vida? O sea, ¿cuál es el valor de una vida? Y ese es el trabajo sistemático de los médicos, preservar el nivel de salud, mejorar el nivel de salud y en última instancia salvar vidas. Nunca se va a poder retribuir del todo lo que hacen, pero es importante poder pagarle todo lo que podamos, ¿verdad? Yo en ese sentido siempre he acompañado su lucha y de hecho que una de las primeras leyes para mí emblemática de mi proceso político, de mi proceso parlamentario fue la ley de la jubilación médica. Y imagínate, la situación de los médicos era tan dura, tan injusta, que el lema de nuestra ley era jubilación médica antes de morir,
porque la matemática, los años de formación, de ingreso al estado de aporte, hacían, por una cuestión estadística, de que sea más probable que un médico muera a que él llegue a su edad jubilatoria. Una situación realmente terrible que, bueno, logramos transformar, pero que existen muchísimos pendientes. Y en ese sentido, yo creo que la corrección que se planteó fue un acierto de la administración de Teresa. Y esto hay que decirlo, Teresa Barán es una mujer que viene de la casa de una médica que ha ocupado todos los espacios de médica de familia, directora regional, viceministra, directora de CENEPA, hoy ocupa el ministerio, una persona trabajadora, una persona sensible y que conoce la casa, conoce la profesión y que tiene oficio y bueno, este tipo de situaciones colabora muchísimo a la hora de la resolución de problemas, evitando improvisación. Entonces yo la verdad que estoy muy feliz con la solución a la que se llegó y hay que entender porque nosotros acompañábamos de los inicios del programa Las Pasantías Rurales con el ministro Antonio Barrios, con Tony, hoy senador, una persona a la que yo le tengo muchísimo aprecio. Me tocó trabajar con él como director general de los servicios de salud y vimos nacer este programa, este proceso cuando era incipiente. Y estos médicos rurales verdaderamente generan una revolución en sus comunidades. Claro. Porque estas comunidades del interior de la República, de determinadas comunidades, recibían por primera vez a sus médicos especialistas. Y siempre se generaba un fenómeno. Al comienzo había una resistencia importante en ir por el desarraigo, ¿verdad? Tenés que irte a un periodo de tiempo importante, dejar tu casa, tu familia, para más. Ya hizo el internado, terminó su residencia y otra vez la pasantía. Era una cosa muy fuerte. Pero era tan fuerte la acogida que le hacía a la comunidad y las posibilidades de desarrollarse, de crecer en esas comunidades, que nosotros llegamos a tener un porcentaje de permanencia del 80%. O sea, de 100 que se iban, 80 decidían quedarse en esas comunidades y bueno, fue una solución muy interesante y muy efectiva al problema histórico que existe, que es la falta de médicos en las áreas rurales, Jorge. Dos cuestiones para ir cerrando, diputado. ¿Crees que este proyecto de la función pública y la reforma del servicio civil de 160 artículos que están ahora en audiencias públicas, que se tiene que debatir, se tiene que madurar, se tiene que digerir, harían falta igual los otros proyectos que tienen que ver, que ahora está también en el debate, de diferentes iniciativas parlamentarias y tiene que ver con antinepotismo? Y yo creo que es importante, Jorge, que esto sea debatido, porque había una consulta recurrente. ¿Qué va a pasar ahora con fulano, con mengano, con sultano? Y yo siempre senté una línea, un posicionamiento que tiene que ver con evitar las posiciones autoritarias, con las tomas de decisiones unilaterales, con favorecer el diálogo, el consenso. Y yo soy convencido de que tenemos que poner todo sobre la mesa, ¿verdad? Los diferentes planteamientos. Existe un planteamiento al respecto que viene con la ley de la carrera del servicio civil. Existen otros planteamientos que hicieron colegas diputados, colegas senadores, una iniciativa popular, y yo creo que deberíamos poner todo sobre la mesa, discutir juntos esta situación y asumir posiciones de cómo vamos a continuar con respecto a esta situación. Lo otro, tocó hablar la semana pasada con el senador Rubén Velázquez. Entre paréntesis, yo no lo conocía él, viene del departamento del Alto Paraná, es del mismo de movimiento del intendente de Ciudad del Este. Y yo tuve una grata sorpresa, digo, en el sentido de que bastante coherente, mesurado. Yo digo, qué bueno tener referentes de la oposición con esa mirada así más mesurada, ¿verdad? No el griterío, el tilinguerío que a veces a mí por lo menos yo digo, no construye eso, ¿verdad? Y él me decía, yo le reclamaba porque recuerdo en periodos anteriores en el Parlamento
se conformaban las comisiones bicamerales y tenían mucho protagonismo en los medios de prensa permanentemente, con razón o sin razón. Las conclusiones de esas comisiones bicamerales hoy terminaron en la nada porque en realidad fueron creadas con un fin más bien de persecución política, más bien con ese enfoque. Sin embargo, la comisión bicameral que se conformó para el análisis del informe de la auditoría de la Contraloría General de la República sobre el manejo financiero de algunas instituciones del Estado en la época del gobierno anterior, 4.000 auditorías y un informe lapidario de la Contraloría. Y esta comisión bicameral tiene que ahora emitir una conclusión final. Y me contaba el senador, y compartíamos en esta charla, que la semana pasada estuvo el enviado de los Estados Unidos, el funcionario anticorrupción, que se reunió con el presidente de la República, con representantes de la sociedad civil. Participé yo de la reunión. Participaste, ¿verdad? Richard Nephew. Richard Nephew. También participó, se reunió con periodistas. Y al día siguiente, después de esa reunión, aparecieron los títulos, yo decía títulos rimbombantes, con justa razón. ¿Quién puede estar en contra de la lucha contra la corrupción, la impunidad? Y entonces, pero vayamos a lo práctico, decía yo. Nos quedamos en enunciados y en títulos rimbombantes, pero en la práctica, ¿qué estamos haciendo? Ahí entonces surgió, llamémosle a los integrantes de la comisión bicameral que está revisando ese informe, que es una atribución constitucional que tiene, entre paréntesis, ese informe de la Contraloría General de la República. Porque si queremos combatir la corrupción, tiene que haber una consecuencia de eso. Si queremos combatir la impunidad, y esto yo le decía al senador Velázquez, también sirve para quienes hoy están en función de poder, sirve para los funcionarios públicos que hoy están, a los ministros, porque ¿cuál va a ser la lectura? Hagámonos lo mismo que hicieron la administración anterior, total, no hay castigo. No hay castigo. Hagamos lo mismo que hizo Bataglia en IPS, hagamos lo mismo que hicieron otros funcionarios en la administración anterior. Entonces, esa es una conclusión que ustedes desde el Parlamento tienen que visibilizar también y socializar, ¿verdad? Y reclamarle, pedirle al Ministerio Público, al Fiscal General del Estado, celeridad, cómo estamos en materia de investigación, porque los números que arrojan ese informe de la Contraloría, revisado por esta comisión bicameral, son números escandalosos. Y que se entienda allí por qué Copaco hoy está así como está. Se entiende hoy por qué el Instituto de Previsión está así como está. Hace 15 días lo tuvimos acá el presidente del IPS. Ahí estaba sentado el gerente de administración del Instituto de Previsión Social y nos dijo que esos 250 millones de dólares del préstamo para pagar a las empresas proveedoras nunca se pagó. Desapareció la plata. Entonces, no digo yo que nos quedemos como excusa mirando para atrás, pues tiene que haber una consecuencia, diputado, de eso. Tenemos que dar respuesta a eso, no puede quedar nomás cajoneado, guardado, ¿verdad? Por eso rescato esto que dijo el senador Rubén Velázquez de que vamos a tener la próxima semana una conclusión y que tienen que socializar esto que finalmente concluye, porque le convocaron a los funcionarios o exfuncionarios que estuvieron en cargos importantes para su descargo, ¿verdad? Todos los convocados acudieron a la convocatoria de la comisión bicameral, menos uno, que es el expresidente del IPS. Entonces hay que mirar también, diputado, y darle continuidad a esa conclusión de la comisión bicameral. No, de hecho que sí, Jorge, y justamente esta es una comisión que hace mucho tiempo no se conformaba, que nosotros la hemos vuelto a conformar, aquella que tiene que ver con la revisión de las auditorías realizadas por la Contraloría. Y la justicia, yo creo que vos resumiste muy bien el proceso de justicia, sea para esta situación, sea para otras, independientemente a quien sea el responsable del ejercicio de la función. La salud de una república está condicionada por la fortaleza de su sistema de justicia y las propias inversiones de un país están condicionadas, que recibe un país, está condicionada por la certeza que
que plantea, que genera o que transmite su sistema de impartición de justicia. Y en ese sentido quiero parafrasear al presidente de la Corte que justamente en esta reunión con el coordinador global de Anticorrupción. lucha contra la corrupción de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, Richard Nephew, decía que transmitía un comentario, una pregunta que le hacía al responsable de la justicia en Alemania en una visita, y decía, ¿cómo están las inversiones en Paraguay? Y entendiendo a la inversión como una medida de la seguridad jurídica que transmitía a este país. Allí la importancia de la justicia. Por un lado, alienta a la gente a hacer las cosas de manera correcta para no tener consecuencias adversas, para no terminar preso. Pero por otro lado, también genera un importante atractivo a las inversiones que terminan generando puestos de trabajo, que terminan generando impuestos y mejorando las condiciones de desarrollo de una nación. Entonces, sí, desde todos los ángulos, de todos los puntos de vista, tenemos que fortalecer los procesos de justicia en nuestra nación, Jorge, y por supuesto que el trabajo de esta comisión que la hemos reactivado en este periodo también va a ser muy importante. Por último, me piden acá preguntarte así cortito, ¿cuál fue el rol que desempeñó, volviendo a la pregunta inicial donde arrancamos y cerramos con esto, el rol que desempeñó el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, en el resultado que se dio en la conformación de la mesa directiva la semana pasada? Y mira, Pedro es una persona que nosotros queremos mucho. Él es de la casa, eso hay que decir, ¿verdad? Si bien su rol constitucional lo responsabiliza de las relaciones del Poder Ejecutivo con el Congreso de la Nación, nosotros siempre le recordamos que él fue diputado 10 años, en 4 ocasiones presidente de la Cámara de Diputados, y en ese sentido su cercanía es más importante con nosotros. Para mí él es un amigo, es un consejero, es un hermano mayor. Entonces creo, y voy a hablar en términos personales, ¿verdad? Porque también creemos la independencia, pero la coordinación entre los poderes, y si bien somos de 2 poderes distintos, somos del mismo equipo. Para mí, en todos mis procesos políticos, la participación del vicepresidente de la República, mi amigo, mi hermano Pedro Aliana, siempre fueron importantísimos. Entonces, para Raúl Latorre, el vicepresidente de la República, Pedro Aliana, es muy importante en todos los procesos, no solamente en las elecciones. Pero ¿influyó él en su condición de vicepresidente para también, creo que lo hablamos, una cuestión clara en nuestra Constitución Nacional acerca del rol del vicepresidente de la República, es la del nexo ejecutivo-parlamento, ¿verdad? Por supuesto que él debió querer que vos o alguien del oficialismo siga al frente o siga presidiendo la Cámara de Diputados. ¿Pero él ejerció algún rol en particular o simplemente el apoyo así de una palmada en la espalda, fuerza, fuerza, Raúl? No, Pedro influyó no solo en esta elección, que por supuesto que lo hizo, sino que en diferentes procesos muy sensibles nosotros hemos sentido sistemáticamente el apoyo y el acompañamiento del vicepresidente de la República, ¿verdad? Y sistemáticamente. O sea, yo siempre he tenido como primer soporte, como primera fuente de consulta en base a su experiencia, y que sé que él nos acompaña y nos aconseja el aprecio a Pedro Aliana. Entonces, para nosotros, para mí y para nosotros su rol es invaluable. No solo en las elecciones de mesa directiva, porque sí, yo sentí su presencia y su acompañamiento en ambas elecciones, ¿verdad? Sino los otros procesos. Y bueno, yo creo que Pedro está cumpliendo, Jorge, un proceso natural, ¿verdad? Él fue candidato a intendente
en su ciudad, en Pilar, fue gobernador, fue diputado 10 años, 4 de los cuales fue presidente del partido. Él es vicepresidente de la República. La verdad que, o sea, en 4 de los 10 años él fue presidente de la Cámara de Diputados, más años que eso fue presidente del Partido Colorado. Entonces, el perfil de Pedro y el proceso natural que él está teniendo, quemando cada una de las etapas que existen, el afecto que tiene Pedro, porque Pedro es una persona muy querida, ¿verdad? Por la dirigencia, muy querida por la gente también, le está haciendo ganar una serie de golpes mediáticos, ¿verdad? Y yo suelo decir que es paradojal la situación de Pedro Aliana, porque es el único ser humano que conozco cuyo pecado no está en su pasado, sino que está en su brillante futuro. ¿Te entiende? Por lo que él proyecta. Entonces, liquidar enemigos futuros. Yo creo que esa es parte de la estrategia. Yo creo que Pedro Aliana, además de ser una gran persona, es un elemento político que el Partido Colorado tiene que proteger por todos los medios posibles. Diputado Raúl Latorre, gracias por su tiempo, muy amable. Siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia, querido Jorge. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con la ingeniera Cristina Boraleski. Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal. Vamos con el segundo tema, está con nosotros, como anunciamos, la ingeniera Cristina Boraleski, titular del Infona. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por tenerme acá en piso. Bueno, a ver, la semana pasada, esto fue noticia, veíamos en estos videos, el lanzamiento, el posteo que hace el presidente de la República. Explícanos, por favor, qué fue lo que... ¿Qué es el visor de inversión forestal? Esto que se presentó, ¿qué implica? ¿Cuál es el objetivo detrás? Estábamos nosotros revisando también, entrando en la plataforma y encontramos toda la información de lo que se está haciendo en lo que respecta al tema forestal. Bueno, tenemos dos visores. Por un lado, como bien lo decías vos, el visor de inversión forestal que ya lo lanzamos hace un tiempo, que básicamente congrega toda la información para aquel que quiera invertir en el sector forestal, ya sea en industrias o plantaciones forestales. Toda la información de las industrias ya instaladas en nuestro país, las plantaciones forestales, con datos, por ejemplo, como accesos a rutas, puertos de exportación, etc. Y por otro lado, lo que lanzamos la semana pasada, el portal de bosques y usos de la tierra. Este portal es una herramienta totalmente innovadora, casi única en la región. Y este portal tiene 3 herramientas principales, ¿verdad? 2 de ellas son paneles interactivos, en donde está toda la información sobre cobertura forestal y cambio de usos de la tierra. La ciudadanía puede entrar, puede investigar a nivel regional, a nivel departamental, a nivel distrital, cuánto tenemos de bosque por departamento, por distrito y cuánto tenemos también de cambio de uso de la tierra. Pero realmente la niña bonita del portal es el visor de bosques y usos de la tierra, que es un mapa interactivo que tiene diferentes capas de información. Entre esas capas de información está la de bosque nativo. Nosotros ingresamos y se ve directamente como un Google Maps. Y se ve el mapa de Paraguay, vemos dónde está el bosque, qué tipo de estrato es, cuántas hectáreas tiene. Vemos datos de cambio de uso de la tierra desde el año 2020. Van a ver que se va a pintar en un anaranjado y en un rojo todo lo que es cambio de uso de la tierra. El usuario puede cliquear, saber cuántas hectáreas son, dónde se encuentran, en qué departamento, en qué distrito. Y también tenemos datos como, por ejemplo, el mapa de cultivos de soja que habíamos lanzado el año pasado, en donde demostrábamos que más del 95% de la soja sembrada en la región oriental de nuestro país era libre de deforestación. Es una herramienta bastante innovadora, está disponible las 24 horas del día, de forma libre y gratuita. Y lo que buscamos también con esto, y mencionaba yo en la presentación... Esta es la página, ¿verdad? Esta es la página. Pueden ingresar en la página web del Infona, www.infona.gov.pi, y van a la opción Portal de Bosques y Uso de la Tierra.
Y mencionaba yo en la presentación, Jorge, algo muy importante también, que este es un compromiso del gobierno del Paraguay con la transparencia de datos. Y no solamente con la transparencia de datos, sino de poder acceder de una forma mucho más amigable a los datos, que no sea una planilla Excel o un PDF, sino que de esta manera nosotros podemos acceder a datos que realmente nos están diciendo algo, datos contextualizados y por sobre todo datos oficiales, ¿verdad? Podemos ver, me avisas por favor, José, cuando tengas este video donde está el presidente, que pudieron, pues, bastante ilustrativo, es con audio. Avísame cuando tenés, vamos a compartir pues, esta gráfica. Qué importante es tener información. El otro día, ingeniera, cuando tuvimos la oportunidad de charlar en la radio, yo recordaba una anécdota bastante particular con representantes del sector productivo en nuestro país, que se hizo una especie de auditoría acá, lo hizo una ONG y levanta en su página, y era información imprecisa, no era información oficial, ¿verdad? Entonces, esto también que esta plataforma va a ayudar a tener la información real de cómo estamos en este tema, ¿no? Y justamente, Jorge, era lo que nos pasó mucho tiempo. Dependíamos, como nosotros no teníamos datos oficiales, el país dependía de bases de datos de ONGs, sí, o investigaciones científicas o bases de datos globales que muchas veces no estaban contextualizadas, no abarcaban todo el territorio nacional o no estaban actualizadas o no estaban hechas con una metodología que pueda ser auditada o con evaluaciones de exactitud temática. Es por eso que también nosotros tomamos la decisión de empezar no solamente a generar información, sino que tener una plataforma que sea accesible y amigable, porque es muy fácil. Bueno, no muy fácil, la verdad, pero una cosa es generar información y otra cosa es hacer que esa información sea accesible y por sobre todo esté disponible para cualquiera, que cualquier persona pueda entrar, pueda ver y pueda entender la información que el visor está planteando. Claro. Tenemos el video. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pero no muestre todavía, que nos va a explicar la ingeniera. Bueno, el video que van a ver es el spot de lo que es el portal de bosques y usos de la tierra. Tuvimos el honor de contar con la presencia del señor presidente y básicamente él dice, Paraguay está mirando al mundo, pero queremos que el mundo mire a Paraguay, porque queremos que esta herramienta sea también para que la comunidad internacional sepa lo que realmente está ocurriendo en nuestro país, cómo estamos produciendo, cómo estamos gestionando nuestro recurso forestal a través de datos oficiales. A ver. Paraguay está mirando al mundo, pero también queremos que el mundo mire a Paraguay. Hace 66 años, el 4 de octubre de 1957, se lanzó el primer satélite que orbitó la Tierra, el Sputnik 1. 12 años después, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convertía en la primera persona que pisaba la Luna. Estos hechos abrieron las puertas a una nueva era de observación global, permitiendo a la humanidad contemplar nuestro planeta desde una perspectiva completamente nueva. Desde entonces, la tecnología ha avanzado de manera acelerada. La capacidad de observar y comprender nuestro planeta desde el espacio ha evolucionado. Te invitamos a conocer el visor de bosques y uso de la tierra. Visita la página web del Infona y conoce esta poderosa herramienta. Hoy, con el visor de bosques y uso de la tierra, estamos demostrando que Paraguay se desarrolla sosteniblemente. Ahí está. Esto también, ingeniera, tiene que ver con ese eje, no quiero decir eje discursivo, pero ese propósito que se ha trazado el gobierno cuando le escuchamos al presidente de la República hablar del despertar de un gigante, cuestionado por un sector que es natural, los viajes del presidente, es que el Paraguay abra los brazos al mundo para la generación de inversiones. Y eso sabemos qué significa.
Vienen los inversionistas, significa creación de fuentes de trabajo, esos inversionistas pagan sus impuestos, pero también tenemos que nosotros seducir. Y el que va a venir a invertir quiere seguridad jurídica, lo hemos hablado también, y esta cuestión que es fundamental, que hoy hay una discusión enorme, por cierto, la Unión Europea, las imposiciones, porque eso lo digo yo, ¿verdad? Ahora ellos liquidaron el planeta y ahora se dan cuenta y tienen cargo de conciencia y piensan que nosotros hicimos lo mismo que ellos hicieron durante años. Sin embargo, nosotros, este dato que diste, desde el 2005, todo lo que el cultivo de la soja en un 95% ya es libre de deforestación. Datos como ese, por ejemplo, yo me enteré cuando fue la semana pasada, cuando hicimos la nota, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener estas herramientas para acceder a información precisa, ingeniera. Y totalmente de acuerdo, Jorge, con lo que vos decís, mostrar. Salir y mostrar lo que nosotros tenemos en nuestro país. Esa es la línea también del presidente. Él decía, yo quiero que esto conozcan, yo quiero que esta herramienta conozcan todos los paraguayos. Porque evidentemente no todos conocemos la realidad de nuestro país en cuanto a la gestión forestal. Hay muchos mitos que, como te mencionaba antes, tal vez por falta de información, se instalaron varios mitos a lo largo del tiempo en cuanto a lo que son los datos de deforestación y demás. Y ahora nosotros con información oficial estamos demostrando la verdad. Y ojo, cuando hablamos de información oficial, no estamos hablando solamente de una metodología que nosotros inventamos. Para realizar estos mapas nosotros utilizamos metodologías internacionalmente reconocidas. Nuestros mapas son totalmente auditables. Tienen por encima del 90% de la evaluación de exactitud temática. O sea, estamos hablando de documentos confiables. Y con esto, mostrarle al mundo, que el mundo mire a Paraguay. Como menciona el presidente, nosotros nos encontramos en un proceso de desarrollo, que bien lo mencionabas vos. Muchos otros países hoy desarrollados se encontraban en este momento hace 100 años atrás, en donde no conocíamos, nos hablaba de cambio climático, no se conocía el impacto que el hombre podía tener sobre sus acciones. Hoy vos te subías en un avión y en tu pasaje te dice, en tu vuelo de Asunción a Buenos Aires estás emitiendo tantas toneladas de carbono. Entonces a Paraguay le toca ese gran desafío de desarrollarse en este momento de la historia, en donde hay tanta información, en donde hay tantas investigaciones científicas, y es un desafío enorme porque tenemos que llevar adelante el desarrollo socioeconómico de nuestro país, pero también que sea un desarrollo sostenible. Y nosotros tenemos unas normativas forestales y ambientales muy rigurosas, que muchos países hoy desarrollados en su momento no lo tuvieron cuando se desarrollaron. Por eso es importante que se sepa lo que nosotros hemos logrado, ¿verdad? Porque siempre se mira hacia esta parte del continente en general y hacia nuestro país en particular, que nosotros tenemos, de esto podemos estar orgullosos. Por más de que cuando hablábamos el otro día en la radio, me enviaban mensajes, la región oriental es la región más deforestada en la historia en los últimos, mirá lo que era el bosque, los bosques hace 30 años y comparar lo que es hoy. Sí, pero yo creo que hemos avanzado también y hemos reaccionado a tiempo, que eso es importante, Sí, ¿verdad? totalmente. Hoy tenemos la ley de deforestación cero, por ejemplo, en la región oriental. Desde el año 2005, vigente desde el año 2005. Y algo muy importante que hay que recalcar también, tenemos que conocer la historia. No solamente la historia de nuestro país, tenemos que conocer la historia de la región, de los otros continentes. La mayoría de los países se desarrollaron a costas de sus recursos naturales. Algunos lo hicieron sosteniblemente, algunos no lo hicieron tan sosteniblemente. Paraguay, como te mencionaba, tiene hoy el gran desafío de ser un país en vías de desarrollo en un momento en donde hay mucha información sobre cambio climático, sobre los impactos, pero nosotros no estamos desarrollando sosteniblemente. Imagínate el dato de la soja, 95% de la soja sembrada en el 2022 es libre de deforestación desde el año 2005. O sea que estamos viendo un alto cumplimiento por parte del sector sojero a la ley de deforestación cero. Y eso no es un dato menor. El 80%, más del 80% del cambio de uso de la tierra que se da en el Chaco, que lo tenemos permitido, se hace dentro de la normativa vigente. Evidentemente hay un sector de la población que obviamente está por fuera de la ley, y nosotros estamos
implementando los mecanismos para poder ir reduciendo ese porcentaje que va fuera de la ley. De hecho, justamente con el uso de la tecnología, hoy en día estamos trabajando con alertas tempranas de deforestación, estamos trabajando en un protocolo de intervención en conjunta con otras instituciones, pero no por eso vamos a dejar de mostrar lo que se está haciendo bien, ¿verdad? Y esto también al sector productivo, por eso cuando la semana pasada hicieron la presentación del visor, mirando las redes sociales veo el interés de ese sector, porque a ellos también les conviene que se sepa esto, ¿verdad? Porque de lo contrario, hoy con todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, ¿quién les va a comprar sus productos con el prejuicio de que esto está matando el planeta? Que van a tener serios problemas. Por eso es que cuando hoy estas imposiciones que se discuten de lo que pretende la Unión Europea, hay una coincidencia incluso de Brasil, Paraguay, más allá de las diferencias ideológicas de quienes están en función de poder, dicen, acá están amenazando el sistema productivo. Y nosotros tenemos que defender nuestro sistema productivo. Por gran parte también tenemos que contar lo que hemos hecho. El desarrollo, por sobre todo, ¿verdad? Por eso justamente nosotros creemos que esta herramienta, uno de los principales usuarios creemos que van a ser los productores, el sector productivo, que es un pedido que tenemos de ellos pendiente, que siempre era, nosotros queremos mostrar al que trabaja mal, que se muestre que trabaja mal, pero a los que trabajamos bien queremos que se vea, porque a ver, el concepto de productos libres de deforestación tal vez para la Unión Europea es un requisito, pero para otros mercados puede ser un valor agregado importantísimo para nuestros productos, ¿verdad? Claro. Entonces queremos que esta herramienta sea de utilidad, como te mencionaba, para el sector productivo, para poder ver cómo está su finca, para poder vender sus productos con ese valor agregado, que lo pueda usar la academia, lo puedan usar los colegios, los estudiantes, los chicos en su casa, que entren a conocer este recurso tan hermoso que tenemos en nuestro país, que la ciudadanía lo utilice de una forma a controlar el cumplimiento de las normativas. También, y para la comunidad internacional, para que realmente conozca con datos oficiales lo que está ocurriendo en nuestro país y con el recurso bosque. Hay tres cuestiones que acá tengo anotado que quería consultarte, ingeniera. Por un lado, en todo lo que hemos avanzado mencionaste, ¿qué tenemos pendiente? ¿Qué nos falta? En materia pendiente, creo, como te mencionaba, está un poco lo que es la justicia ambiental o forestal, por decirlo así, de alguna manera. Nosotros venimos sacando los reportes de cobertura forestal y cambio de usos de la tierra desde el año 2022 y seguimos teniendo deforestación en la región oriental y vemos casos muy específicos que están sin penas, no hay alguien que haya tenido al menos prisión domiciliaria en estos casos, entonces vemos que tenemos que ajustar ese proceso de alguna u otra manera y dentro de la institución empezamos a trabajar con un sistema de alertas tempranas. Nosotros cada semana recibimos alertas de deforestación en donde se hace una descarga de la imagen satelital, hacemos una comparación con el año 2005 y luego van a terreno a intervenir y luego presentamos esas denuncias al Ministerio del Ambiente y también a la Fiscalía. Pero creo que es una materia pendiente todavía coordinar eso, que lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero necesitamos ver mayor justicia, más resultados. Sobre el punto, ustedes hacen su parte de la detección temprana, agarran todos los elementos, fotografías, los detalles, se remite eso. ¿Por qué no avanzamos en eso? Porque necesitamos todavía hacer ajustes en materia legislativa o necesitamos más leyes o una cuestión de celeridad de quienes tienen que hacer que haya justicia. A ver, no soy abogada, pero yo creo que en cuanto a normativas, tenemos varias normativas muy específicas. La Ley de Forestación Cero incluso habla de penas privativas de libertad de hasta 8 años para aquellas personas, no solamente aquellas que realicen la deforestación, sino que para aquellas que avalen a través de documentos o demás. Yo creo que tiene que ver con una cuestión más de celeridad y menor burocracia a la hora de llevar estos casos, digamos, un poco a la hora de la investigación y demás, que es lo que queremos subsanar
justamente con el protocolo de intervención en conjunta, ¿verdad? Que muchas veces nos pasa, primero va al Infona, después va a la otra institución, después va a la otra institución, lo que sí que se hacen 5 o 6 visitas al campo. La idea es que a través de este protocolo de intervención en conjunta que lo venimos trabajando interinstitucionalmente, se haga ya una sola intervención y una sola vía y se disminuya lo máximo la burocracia para que ese proceso sea mucho más rápido. Y lo otro, hablaba con un ex compañero de colegio hace, 35 años, ya revelar mi edad, que vive afuera, vive en Estados Unidos y me hizo una consulta puntual sobre una propiedad que tiene en el departamento de la cordillera. Y me dice, estoy interesado en el tema crédito de carbono. Y me hizo algunas consultas, me dice, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué es lo que hay? Hay interés en este aspecto por parte de quienes tienen propiedades y también hay un desconocimiento de cómo también funciona esto. ¿Qué herramientas se les da para ese tipo de... Porque esto es importantísimo para nosotros, que se decida invertir y que se vea esto como un negocio. Sí, totalmente. El mercado de carbono es algo totalmente, a nivel nacional no tan nuevo, pero sí muy innovador y es algo de lo que se viene hablando mucho hoy en la comunidad internacional. De hecho, el Ministerio del Ambiente... hace poco, el presidente promulgó la ley de créditos de carbono, el Ministerio del Ambiente se encuentra hoy liderando este proceso para poder reglamentar esa ley, que al fin y al cabo es un servicio ambiental que ofrecen nuestros bosques y es una opción de renta también para aquellos tenedores de bosque, porque el gran desafío siempre también fue, y la discusión que siempre tuvimos, ¿verdad? El que tiene bosque hoy en Paraguay no gana dinero por conservar el bosque. Y los países líderes a nivel mundial en conservación, ¿qué hicieron? Volvieron rentable la conservación de sus recursos naturales. Costa Rica, por ejemplo. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos, hoy el Ministerio del Ambiente viene liderando lo que es el proceso de reglamentación de la ley de créditos de carbono. De hecho, van a crear el registro de proyectos de carbono. Y creemos que va a ser una de las estrategias súper interesantes para darle valor a esa conservación de bosques nativos. Eso es muy importante porque también es una forma de incentivar para el que tiene. O sea, el que tiene 1000 hectáreas está obligado por ley en la región oriental a tener cuántas hectáreas de bosques. No puede tocar eso. Claro, desde el 2005, deforestación cero. Y está allí y generalmente eso se ve como algo improductivo. Totalmente. Cuando que en realidad está oxigenando, está cuidando el pulmón del planeta, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo hacer rentable? Y hoy con esto se abre esa posibilidad. Por eso es interesante explicar y que se socialice también esto para seguir generando incentivos y motivaciones. Y generar conciencia por sobre todo, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, hay que conservar el bosque, no se tiene que tocar, ni un árbol menos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero también tenemos que entender, y no solamente es algo que lo digo yo, lo podemos ver y lo podemos investigar a nivel internacional, lo que te mencionaba. Los países que son líderes en conservación son los países que volvieron esa actividad de conservación rentable. Es decir, el que conserva su bosque gana dinero por conservar su bosque, por los servicios que ese bosque ofrece. No solamente la captura de carbono, la generación de oxígeno, la protección de la biodiversidad, ¿verdad? Ese es uno de los grandes desafíos, también me mencionabas vos, que tenemos pendiente, seguir generando ese tipo de herramientas. La ley de créditos de carbono es una de ellas y creo que tenemos que seguir generando y explorando esas herramientas que existan, ¿verdad? Tal vez podemos aprender de experiencias a nivel internacional. No hablo de copiarlas, pero sí ver a qué tal vez se pueda adaptar a nuestra realidad, pero esa también es una de las materias pendientes que tenemos. ¿Qué país lidera hoy eso? Costa Rica es uno de ellos. Costa Rica es uno de ellos. Costa Rica creó lo que es el FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal. Ellos hoy en día no solamente le pagan a la gente que conserva su bosque, sino que también subsidian parte de las plantaciones forestales, ¿verdad? Porque entienden también que las plantaciones forestales generan mano de obra y captura de carbono. En menor medida, tal vez, o no con el impacto de lo que es la conservación de un bosque nativo o los servicios ambientales que ofrece un bosque nativo. Pero tienen una experiencia súper
súper interesante realmente. Por último, ¿cómo explicamos lo que pasa en la región occidental? Todos los días, ingeniera, recibo videos, me dice, ¿cómo es posible que tengamos ley de deforestación cero en la región oriental y en la región occidental pasan esto? Y veo imágenes incluso con drones arrasando con bosques y bosques y bosques. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la diferencia? Explícanos en cristiano para entender, porque a mí me preguntan, yo digo, no, ahí sí eso está permitido. ¿Cómo está permitido ahí? Al final están liquidando nuestros árboles, los bosques que tenemos. ¿Cómo se explica eso, ingeniero? Bueno, en primer lugar, bien lo mencionabas vos, nosotros desde el 2005 tenemos una ley de deforestación cero para la región oriental, para la expansión agrícola, ganadera y asentamientos humanos. O sea, en la región oriental desde el 2005 no se puede desmontar para hacer ganadería o agricultura o el crecimiento de asentamientos humanos, que no sean en zonas urbanas determinadas por el plan de ordenamiento territorial de cada distrito. En el caso de la región del Chaco, nosotros no tenemos una ley de deforestación cero. En el Chaco rige principalmente la ley 422 y algunos otros decretos reglamentarios, ¿verdad? En el caso del Chaco, ¿cuál es la situación? En el Chaco tenemos el 82% de la cobertura forestal del bosque nativo se encuentra en el Chaco. O sea, estamos hablando de aproximadamente más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo que tenemos en el Chaco. El Chaco es una región de nuestro país que se encuentra en proceso de desarrollo, pero existen normativas para ese desarrollo. Todas las propiedades rurales del Chaco deben mantener el 25% de su bosque como una reserva legal, ¿ok? 25%. Sumado a eso, tiene que tener franjas de bosque de separación cada 100 hectáreas. Es decir, son rectángulos que se van habilitando y tienen que tener 100 metros de bosque en todo el perímetro. Y en el caso de que la propiedad cuente con cauces hídricos o paleocauces, tiene que tener bosques protectores de cauces hídricos, ¿verdad? Nosotros estimamos que en total de toda la propiedad, 45% permanece como bosque nativo. En total 45. Es interesante eso, o sea, tenés una determinada cantidad de hectáreas y tenés que ir creando esos rectángulos de bosques. No solo arrinconar, sino en diferentes espacios de la propiedad, digamos. Sí, y esto va muy ligado, Jorge, a lo que yo te mencionaba. Estos son criterios de sostenibilidad que hoy el país tiene por normativa vigente para que el Chaco pueda desarrollarse. Estas normativas otros países no lo tuvieron. No tenían la reserva del 25%, no tenían las normativas de la protección o las parcelas de bosque separadoras de las parcelas de bosque entre parcelas, ¿verdad? Estas son normativas que nosotros hoy como país en vías de desarrollo tenemos para el Chaco, cosa que otros países en su momento no lo tuvieron. Ojo, yo no quiero hablar de una cuestión de justicia o injusticia, pero sí de reconocer de que nosotros no estamos desarrollando sosteniblemente. Excepciones, las hay. Claro. Las hay, claro que las hay. Desde el Infona tenemos los reportes, estamos denunciando, estamos abriendo los sumarios, estamos haciendo las investigaciones correspondientes, pero también es importante hablar de la gente que sí está cumpliendo con la normativa. Sí. Y también eso pendiente, y cerramos con esto. Yo no escuché hasta ahora, necesitamos más celeridad en los fiscales ambientales, ¿verdad? Fulano tal y tal, se fue a Tacumbú, ¿por qué? Porque deforestó. Perdón, sí. ¿Verdad? No escuchamos eso. Yo no difícilmente, ¿verdad? Si se habla de sanciones, de multas, después se arreglan, no sé, a lo mejor no conocemos, nomás no quiero ser irresponsable, ¿verdad? Pero ya que una autoridad como la titular de Infona, entre los pendientes menciona que necesitamos hacer justicia para los que no cumplen la ley, parece que tiene que ser una llamada de atención, ingeniero. Sí, totalmente. Mira, nosotros como institución lo que podemos hacer es imponer sanciones administrativas, ¿verdad? Que van hasta de ahí llegan jornal, las atribuciones de ustedes. Hasta 10.000 jornales, hasta ahí van nuestras atribuciones y las distribuciones del Ministerio del Ambiente también. Pero bien lo mencionabas vos, pueden existir casos, pero son casos muy escasos, ¿verdad? Y por eso es que sigue existiendo este proceso. De igual manera, nosotros venimos trabajando, tenemos la orden del presidente, por un lado, de transparentar toda la gestión y de utilizar tecnología. Hoy tenemos tanta tecnología a disposición
que la tecnología no solamente nos ayuda a transparentar la gestión, nos ayuda a luchar contra la corrupción, a ser menos burocráticos y hacer los procesos mucho más rápidos también. Genial. Le agradezco su tiempo, ingeniera. Muy interesante. Estos temas casi no aparecen en la agenda. Raras veces aparece cuando vemos a alguien que hizo mal la tarea, con justa razón, ¿verdad? Pero también hay que mostrar todo lo que hemos construido y que esto nos tiene que también sentir orgullosos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas por ajustar, pero esta plataforma me parece que eso que dijiste el otro día, llevar a los colegios, que los chicos sepan, que los profesores utilicen, que socialicen, que discutan, me parece que esto va a servir también, va a tener ese fin, no solamente de mostrarle al mundo, sino un fin educativo también hoy acá en nuestro país. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, una vez más quiero aprovechar el espacio para decirle a toda la ciudadanía que aproveche, que entre a la página web del Infona, que conozca el portal. Es un portal súper interactivo, amigable, accesible. Al ingresar al portal hay un material didáctico de cómo usar la plataforma. Lo pueden hacer desde sus teléfonos celulares, tablets o computadoras. Y bueno, le invito a que recorran esta plataforma, que conozcan la realidad de la gestión forestal de nuestro país. Así que muchísimas gracias, Jorge, por el espacio. Gracias, ingeniera. Cristina Boraleski, titular de Infona. Nosotros tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta vamos a hablar con Federico Mora, presidente del CONES, creación de nuevas universidades. Como tercer tema en Cara o Cruz, y aprovecho antes para agradecer a Gilardini por la camisa, por el saco que tengo esta noche, como todos los domingos. Muchas gracias, Gilardini. Bueno, vamos a hablar con Federico Mora. Él es presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, presidente del CONES. Está Federico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, y un saludo a la audiencia también. Bueno, este es un tema que me parece interesante tocar. La semana pasada estuvo en el debate cuando se da publicaciones periodísticas que hacen referencia a creación de universidades de medicina. Hay un posicionamiento del Círculo Paraguayo de Médicos preocupados por esta situación, no solamente ahora, sino que vienen arrastrando desde hace tiempo. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el CONES? ¿Cuál es el criterio hoy para la habilitación de nuevas facultades de medicina puntualmente, Federico? Bueno, te cuento, Jorge, que hay mucho trabajo que está en desarrollo. Yo creo que es muy oportuno hacer también una referencia primero a esta nota, comunicado del Círculo Paraguayo de Médicos. Sí. Te cuento que estuve conversando bastante con el doctor Rodas y dándole los números que son los correctos. Yo lo que veo es que más allá de que pueda ser muy válida la inquietud del doctor Rodas, no tiene la información actualizada. Entonces parte de una premisa que no es. Él indica no hay más lugares de prácticas. Nosotros le decimos con datos actualizados oficiales del Ministerio de Salud, sí hay lugares de prácticas. Es más, está ocupado al 50% de la capacidad país que tenemos. Entonces, dado, digamos, este escenario donde hay un poco de desinformación por parte del Círculo Paraguayo de Médicos, lo primero que corresponde es brindar detalles y datos actualizados. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Y lo primero es revisar, y ya hemos sacado una nueva resolución sobre el régimen de prácticas en las carreras de ciencias médicas. O sea, es que el meollo, digamos, de la carrera de medicina siempre es el proceso de las prácticas de los estudiantes. Nosotros venimos de un escenario donde no estaban puestas las herramientas de seguimiento, de monitoreo, y hoy lo que estamos haciendo es listarlas taxativamente una por una. Y que esto genere obligación en las universidades de reportar la modalidad, el lugar, las horas, el tutor, el número de estudiantes, la asignatura, el régimen de prácticas, el reporte de la cátedra misma, y que esto sea sistematizado en el sistema que hemos presentado el día viernes con el Ministerio de Salud, que es una novedad porque nos brinda ya una plataforma para tener la información de manera sistematizada en tiempo real, con la posibilidad de cruce de datos.
que a la par se va a cruzar con el registro único del estudiante de la educación superior que estamos haciendo en el MEC. Es decir, de lo que venimos es de un escenario con pocas herramientas y yo creo que le estamos brindando esa trazabilidad al sistema. Y como le decía yo también al doctor Rodas, podemos mirar para atrás y congelar todo lo que hay, o podemos ver qué herramientas le faltan al sistema para darle trazabilidad, y esa es la agenda que estamos manejando. Y por otra parte también con información actualizada y real. Es muy importante que no se desvíe una comunicación ni se genere desinformación bajo unas premisas que no son las correctas. Qué importante esto que estás aclarando, Federico, ¿por qué? Y te digo, no hace poco, sino hace ya un par de meses, nosotros en otros espacios de investigación nos hicimos eco de este reclamo del doctor Rodas, del Círculo Paraguayo de Médicos, y explicarnos qué es esto de lugares de práctica. Cuando nosotros nos hicimos eco de esto, dijimos, a ver, estamos sacando profesionales en medicina que no tuvieron horas de práctica porque las facultades de medicina donde se recibieron no tenían esos espacios habilitados. Entonces, eso nos generaba una alarma y una preocupación. Imagínate, no es para menos, ¿verdad? Si nos presentan de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vos decís? Sin duda. Esos lugares de práctica existen, se dieron. Te cuento que están totalmente, primero, identificados. Y también aquí quiero hacer una referencia porque el jueves, el día que abrió sesión el Congreso, la senadora Blanca Ovelar hizo referencia a esta situación, también lastimosamente con desinformación. Yo le he escrito luego a la senadora poniéndome a disposición para darle los datos oficiales y actualizados del Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos un promedio año donde 2.000 estudiantes van al régimen de prácticas. 2.000 estudiantes se gradúan por año en el Paraguay en carreras de medicina. Eso coincide con el número de registros de título que hace el MEC, con el número de licencias o matrículas que inscribe el Ministerio de Salud y con los datos de prácticas solicitados al Ministerio de Salud. Ese es el promedio de año 2019, 20, 21, 22. En el 2023 se duplica ese número a 4.000 plazas. ¿Por qué? Porque se toma a aquellos estudiantes que quedaron rezagados por la pandemia. No obstante, con las 4.000 plazas implica nada más el 50% de la capacidad total que tiene el sistema, sumando el Ministerio de Salud Pública, que tiene el 97% de los lugares de prácticas del sistema, y a eso le sumamos policías, militares y proveedores privados. Y estamos hablando de hospitales y sanatorios de nivel de complejidad 1 y 2. No estamos incluyendo aquí a las unidades familiares de la salud, que son de baja complejidad. Entonces, teniendo estos datos, sabiendo que el ministerio puede administrar unas 8.000 a 9.000 plazas de prácticas año y que hoy el sistema no absorbe o no utiliza más de 4.500 al año, entendemos de que esas premisas o esas preocupaciones sobre el lugar de práctica no son correctas. Además, hay que precisar lo siguiente: ¿qué es lo que se hace cuando se da una nueva habilitación de carreras? Nosotros hicimos ahora 4 habilitaciones porque hemos corroborado de que tiene todos los elementos en las dimensiones de análisis, que son 4. La primera es el académico, el plan de estudio, la pertinencia, de que efectivamente se cumpla con los criterios de asignaturas, las cargas horarias, el plantel docente, entre otros elementos de tinte exclusivamente académico. El segundo es la infraestructura, que tengan los laboratorios, la morgue, el número de aulas, la capacidad de aulas para el número de estudiantes, etc. La tercera es la económica, de que tengan los recursos para aguantar toda la inversión de llevar 1 o 2 promociones a la par. La cuarta es la jurídica. Y la quinta es el convenio firmado entre el lugar de prácticas y la universidad. Como te decía, el mayor proveedor del lugar de prácticas es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud lo que dice es: tengo espacio para garantizarte el lugar de prácticas
en el mapeo general nacional y viendo la zona de ubicación del hospital o de la universidad de referencia que solicita los lugares. Entonces, indica de que cuenta con esa disponibilidad y firma un convenio. Ahora, hay que saber, Jorge, que cada convenio se firma con la expectativa de su uso en 4 años. Es decir, no estamos hablando de un régimen de prácticas o de una nueva habilitación para que en este año o el próximo año se generen las prácticas, sino recién lo que ahora se está aprobando, que seguramente va a entrar en vigencia como año 1 en el 2025, va a tener su primer año de práctica recién en el 2028 o 29, porque son los estudiantes de 4º y 5º año los que van a práctica. Entonces hay que contar por eso toda la historia. ¿Y qué es lo que nos dice el Ministerio de Salud? Nosotros sí tenemos los espacios para garantizar, si fuese hoy, pero también si fuese dentro de 4 años, por la cantidad de estudiantes que tenemos en el sistema y por la disponibilidad de plazas que tenemos en el sistema. Entonces, para mí es muy importante este espacio para que la ciudadanía tenga esa información actualizada y que tenga la garantía de que las habilitaciones que se están haciendo, pero lo estamos realizando con la mayor responsabilidad y con el criterio de vincular todos estos nuevos proyectos a las herramientas de control que estamos poniendo en el sistema. Yo entiendo, Federico, el reclamo, la preocupación de distintos sectores por las experiencias anteriores, vos sabes muy bien, ¿verdad? Hoy hay como todavía una especie de prejuicio que se quiere limitar la habilitación de las facultades de medicina, por el temor, las facultades de garage, etcétera. Venimos arrastrando, con justa razón, no estoy diciendo que eso no haya existido, ¿verdad? Con justa razón, pero qué importante es que efectivamente se cumplan estas condiciones que acabas de enumerar para las habilitaciones correspondientes de las carreras. Y te digo más, Jorge. Es cierto, venimos de un escenario de mucha preocupación al respecto y yo en ese sentido le doy la derecha al doctor Rodas. Sí. Está plasmando una preocupación sentida, lo que a lo mejor no está haciendo es por una parte con datos actualizados y con otra parte sin considerar que en realidad antes que congelar el sistema, lo que nosotros necesitamos son poner herramientas de control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le decimos desde el CONES? Tenemos nuevo régimen de prácticas que lista taxativamente qué debe informarse al CONES por parte de las universidades y al Ministerio de Salud para cada proceso de práctica. Tenemos la plataforma que acaba de lanzar el Ministerio de Salud, donde sistematiza todos los datos de las prácticas. Tenemos el registro único del estudiante que brinda la trazabilidad del estudiante a lo largo de su proceso de formación. Tenemos las visitas aleatorias a los centros de prácticas de forma conjunta entre Salud y el CONES. Y tenemos además todo este proceso de articulación con tecnología para darle trazabilidad. ¿Qué nos falta agregarle? Nosotros hablamos la semana pasada con el ministro Luis Fernando Ramírez con la Academia de Medicina del Paraguay. Y nos falta un capítulo que nos permita certificar a los docentes en las carreras de medicina y en las especialidades de las ciencias de la salud. Entonces sí hay un trabajo que generar en que, por ejemplo, todos los que van a ser docentes de medicina sean partes de un mismo banco de datos. Nosotros estamos pensando ahí en utilizar la plataforma del CONACYT, el CBPI Paraguay, que tiene esa capacidad y tiene justamente la tarea de generar bancos de perfiles, pero además también generar didácticas específicas para los docentes que son del área de la salud. Es decir, lo que hay es mucho trabajo por delante y como le decía yo al doctor Rodas, te invito a ser parte de este trabajo antes de tener una estrategia de congelemos todo, no me gusta nada. Yo creo que es demasiado importante entender que hay herramientas que son necesarias, hay herramientas que están disponibles, que no tenía el sistema y que ahora estamos comenzando a tenerlas. Lo otro, Federico, aprovechando tu gentileza, sé que estás en el exterior, en el tema de la habilitación de las carreras o de las facultades, específicamente medicina,
¿Prima acá lo de economía de mercado, oferta, demanda o hay limitaciones? ¿Y cómo se determinan esas limitaciones? ¿Que hoy estamos llegando al tope o cómo funciona eso? Bueno, el elemento central para saber si tenemos o no capacidad, yo creo que pasa por dos variables. Sí. Uno es, ¿tenemos espacios garantizados para realizar las prácticas? Hoy sabemos que sí los tenemos, porque tenemos datos oficiales actualizados del Ministerio de Salud. Y la otra es, ¿tenemos el suficiente cuerpo docente para efectivamente garantizar tener todos los perfiles de formación? Y como te decía, esta es la otra variable hoy en la que tenemos que poner el foco, en generar docentes con una didáctica certificada, especializada en el área de la salud y tenerlos en un banco de datos. Más allá de eso, y no, lo que tenemos que ver es el déficit país. ¿Tenemos un déficit país de médicos? Sí tenemos un déficit país de médicos. Hoy yo creo que es una realidad evidente que vamos a lugares remotos del país y se da la situación donde no tenemos médicos para atender, aunque sea en las unidades familiares de la salud. Ni qué decir a nivel de las especialidades médicas, donde sí hay un mayor desafío de ampliar y de multiplicar luego el número de plazas de especialidades médicas. Vos sabés que la semana pasada fueron de examen los médicos graduados a CONAREM, fueron unos 1.500 para unas 650 plazas. Estamos hablando de una relación de 2-1 o 3-1, donde efectivamente notamos que todavía tiene que crecer el sistema, tiene que crecer la oferta de especialidades médicas, y eso implica a la par también mejores infraestructuras para poder ofrecer más plazas de especialidades, más equipamiento, pero también más docentes. Entonces, esa es la hoja de ruta, Jorge, para darle mayor amplitud y mayor capacidad a nuestro sistema. Yo no creo que sea un momento en decir estamos saturados. Lo que sí es un momento en decir necesitamos ya poner las herramientas que estamos justamente poniendo. Claro, para ir redondeando, a ver, Federico, lo de saturados entiendo. Lo que pasa que, y esa descripción de la realidad, me tocó hablar la semana pasada con la ministra de Salud, María Teresa Barán, describiendo esta problemática de la falta de médicos en el interior, este ajuste que se ha hecho para los pasantes rurales en lo que respecta a sus salarios, una cuestión de reivindicación histórica, etcétera, etcétera. Pero tenemos también una realidad, el tema de los extranjeros, brasileños específicamente, ese fenómeno en una ciudad fronteriza y acá también en Loma Pitá, allí en esa zona donde nos dicen todos son brasileños y ocupan los espacios de nuestros estudiantes. Ahí, ¿qué foco, cómo miran ustedes desde el CONE? Sí. Y vos sabés que es muy importante ese análisis que estás indicando, Roberto. Nosotros tenemos un pool de estudiantes que va a la universidad pública. Sabemos que la universidad pública siempre tiene una alta competencia y disputa por cada una de sus plazas. El resto va luego a la formación privada, independiente a que haya universidades, digamos, más especializadas para estudiantes brasileros. ¿Cómo te confirmo ese dato? Los estudiantes que fueron la semana pasada a examen del CONAREM, los 1.500, te cuento que de esos había 11 argentinos y 22 brasileros. Es decir, el grosso de los estudiantes, 1.460 de esos 1.500 son paraguayos. Ahora, de esos 1.400 o 1.500 paraguayos que se presentaron a examen, vos sabés que el 70% son egresados de universidades privadas. Solamente un 30% de universidades públicas. Entonces, no es que se dé esa situación de que el estudiante es desplazado de un lugar por la presencia de estudiantes brasileros. No se da esa situación, al contrario, los datos no reflejan esa situación. Lo que sí refleja es que necesitamos que aumenten las plazas en las universidades públicas, que es otra estrategia que también la estamos trabajando a la par. Nosotros estuvimos con el presidente y con todos los rectores de universidades públicas una reunión, creo que hace un mes en Borubicharoga, donde establecimos una hoja de ruta para aumentar la matrícula de universidades públicas.
donde por una parte nos comprometimos a generar las líneas o análisis de inversión, pero por otra parte también solicitamos a las universidades que nos expongan sus necesidades, pero también el uso de sus recursos, para ver cómo en conjunto podemos optimizar y hacer una hoja de ruta basada exclusivamente en aumentar la matrícula de la universidad pública. Porque en el Paraguay, hay que decirlo también, a nivel nacional el 30% de la matrícula nomás es pública. Claro. El 70% es de universidades privadas. Sí. Entonces, si nosotros decimos no queremos más universidades privadas, en realidad lo que estamos haciendo es negar al complemento absolutamente necesario que tiene hoy el sistema, porque es limitada la capacidad de la universidad pública. Claro. Entonces, es un debate que tiene muchas variables, que implica una proyección de inversión, de recursos y una estrategia que, como te decía, estamos trabajando en eso, de aumentar la matrícula de la universidad pública. Pero no existe ese desplazamiento de estudiantes tal que estabas indicando. Los datos no reflejan esa situación. Lo otro, por último, Federico, ¿cómo toman los demás integrantes del Consejo, del CONES, demás integrantes, digo, con esta nueva impronta que le están dando con tu presidencia, con la influencia también del ministro de Educación, País Ramírez, etcétera, etcétera? Ahí se logra ese consenso, porque hay que decirlo, convengamos que veníamos con una práctica donde no había precisamente estos niveles de transparencia como hoy estamos observando. ¿Se logra ese consenso? ¿Hay así una reacción no tan positiva, Federico? Y yo creo que las sesiones del Consejo son muy animadas. Y son muy animadas porque hay diferentes puntos de vista. Yo creo que hay una situación inclusive generacional. Hay una situación donde por ahí vemos más herramientas, más plataformas, más sistemas informatizados, en vez de tener a lo mejor una posición de reserva de no toquemos nada, no hagamos más. Claro. Yo creo que ahí es donde se ve principalmente el contraste, pero sí también creo que se va avanzando en esto. Y la política de puertas abiertas. O sea, es que tomamos las actas de sesión de los últimos 10 años del CONES, buscamos en los últimos rincones de la institución, hoy están toditos publicados. Para nosotros es central que se sepa qué hacemos, qué decidimos, cómo se ha votado, qué posiciones se han tenido y el detalle de cada uno de los proyectos y de las acciones que se toman. Entonces, ese también es otro cambio, pero yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos a ir sumando adherentes a una estrategia que lo que busca es darle sobre todo innovación, renovación y herramientas al sistema. Ojalá, ojalá, y esto hay que hablarlo, Federico, hay que transparentarlo, contarlo también, entonces así ya dejamos de lado esa especie de oscurantismo que anteriormente había. Y también tener acceso a estas informaciones, esto que estás diciendo. Cuando vos decís, Rodas, a lo mejor muy buenas intenciones, porque lo respeto mucho yo al doctor, a lo mejor con muy buenas intenciones no tenía toda la información. Lo mismo con esta senadora que en la sesión del jueves hizo un planteamiento. Entonces tenemos que tener también... Te cuento una anécdota. Sí. Me decía el otro día Rodas, porque hablamos nosotros la semana pasada, después de su publicación, yo le llamo y le digo, doctor, nosotros necesitamos una sesión. Esto no puede quedar así. Le digo, yo estoy agraviado, estoy enojado contigo, le digo, porque los datos, primero que tenés no son reales, y segundo, hace directa referencia a la administración de la que estoy en la cabeza desde el mes de diciembre. Y no puede ser, estás usando palabras que no corresponden, estás teniendo datos que no corresponden. Y me dice, ¿me vas a denunciar? Me dice. No, doctor, le digo. No te voy a denunciar, no creo que sea el momento, no creo que vaya por ahí la mano, pero sí te estoy diciendo que no estoy de acuerdo y que ojalá un día te puedas rectificar y decir, cierto, no tenía los datos adecuados. Claro, está bien. De eso se trata, ¿verdad? Yo creo que siempre yo parto por lo menos de la buena intención de las personas, ¿verdad? Hay que partir de eso y ahí se sienta, se dialoga, se llega a un consenso, ¿verdad? Sobre todo el caso del doctor Rodas, que siempre él ha aportado, tuvo así posiciones muy importantes cuando estuvo en la Superintendencia de Salud, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay que tener también nosotros, Federico,
los que estamos de este lado, los comunicadores, ingresar a un portal, saber cuáles son las condiciones. Se acabaron las universidades de garage, ahora las exigencias para la habilitación de una carrera, de una facultad, de una universidad, cambió, ¿verdad? No era más como antes, entonces eso hay que tener acceso también a información para poder estar informado al respecto. Vos sabés que hay un punto ahí muy importante que incluimos intencionalmente en la nueva resolución del régimen de prácticas, que es la posibilidad de hacer visitas in situ sin previa notificación. Claro. Ya sea por llamada, por denuncia, por sorteo, porque algún estudiante de forma anónima nos diga queremos que vengas. Es decir, sacamos todo ese protocolo, así como también generamos un camino donde vamos primero a consultarle a la universidad qué está pasando. Quiero un informe al respecto, quiero alguna auditoría al respecto, y si es que efectivamente no hay cumplimiento, que se dé la intervención. Claro. Es decir, así como está el camino para trabajar en conjunto, está el camino también de la sanción lista, como se dice, para ser utilizada cuando corresponda. Perfecto. Federico Mora, gracias por su tiempo, muy amable como siempre. Dale, pues un saludo para vos, Jorge, y para la audiencia. Hasta luego. Hasta luego, Federico Mora, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. Bueno, ya no tenemos tiempo, nos estamos retirando. Le agradecemos su preferencia y su compañía todos los domingos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo en otro capítulo de La Caja Negra. Dije, ¿eh? Cara o cruz. La costumbre, está bien. Bueno, gracias por acompañarnos. Buenas noches.